Hola mi gente, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Estoy por acá grabándoles otro video de aprendizaje. En este caso les voy a hablar un poco de los materiales para difuminar, los materiales de difuminado, porque hay varios tipos de difuminado y varios tipos de materiales para ello. Aquí les puse varios ejemplos de varios tipos de textura y cuál va mejor con cada herramienta, con cada material. Así que vamos con ello. Ok, como pueden ver acá en la hoja hay 4 ejemplos por cada tipo de trazo, por cada tipo de textura. Significa que voy a hacer un ejemplo con cada herramienta de difumino. La primera es el difumino como tal. ¿Qué es el difumino? El difumino es simplemente papel comprimido de esta forma para poder difuminar áreas muy pequeñas o más específicas. También tenemos el pincel, que es otra herramienta de difumino. Tenemos el pincel completo y el pincel con las cerdas cortas, que este lo recorté yo mismo con una tijera. Pueden buscar el método que quieran para recortarlo. Se utiliza para difuminar áreas ya sea pequeñas o un poco más grandes, y para perforar un poco más el grafito en el papel. Eso ya lo veremos más a detalle. El tercer método, es el papel higiénico. Puede ser papel higiénico, no sé, específicamente este papel higiénico común y corriente que tengo acá en casa, y se utiliza para difuminar áreas mucho más grandes de grafito, y es el que da el efecto más suave de todo, es el que difumina con mayor fuerza. Vamos a los ejemplos ahora. Ok, vamos con el ejemplo número 1, que es con el difumino. Voy a tratar de mostrárselo aquí con esta cámara un poco más de cerca para que vean bien específicamente el efecto. Este es con el difumino. Fíjense que da un efecto suave, solo que estoy difuminando un área pequeña, y da un buen efecto, un efecto bien suave. Claro, tardas un poquito más con el difumino que con el papel higiénico por la cantidad de área que ocupa, pero más o menos así viene siendo el resultado que te da. Es muy práctico, pero es más recomendable para áreas pequeñas. Ahí está el resultado, ¿ven? Da un resultado bien suave, bien homogéneo, si se aplica correctamente. Ok, el número 2 lo haré con el pincel de las cerdas completas, para que vean el efecto que va dando. El efecto que da el pincel con las cerdas completas es simplemente difuminar la textura, pero mantiene un poco ese granulado del trazado. No difumina tanto como el difumino como tal. Mantiene un poco ese granulado y no impregna tanto el grafito al papel. Lo impregna un poquito más que el difumino, pero no tanto. La diferencia es esa: impregna más el grafito, pero no elimina tanto esa textura granulada, la mantiene un poco. Ahora voy a pasar al número 3. Vamos a pasar al número 3 acá, que lo haré con el pincel de las cerdas ya cortas. Estas las corté. Este era un pincel como el anterior, solo que acá corté las cerdas porque vean el efecto que da. Acá, como pueden notarlo, la textura se mantiene mucho más, se mantiene un poco más ese granulado, y el grafito penetra mucho más en el papel. Esto es recomendable para texturas como de cabello, en las que son oscuras y necesitamos reforzarlas para que queden bien impregnadas al papel, pero ya lo veremos más adelante. Ese es el efecto que da el pincel de cerdas cortas. Da un resultado más oscuro, más vivo, más contrastado, y mantiene cierta textura que trazamos.
la textura del trazo como tal. Ok, ahora vamos a ir con el número 4. Vamos a ir con el número 4, que sería el papel higiénico. El papel higiénico, como les dije, vean como yo lo agarro por esta esquina y trazo suavemente. Generalmente yo trazo en la misma dirección, hago el difuminado en la misma dirección que hice el trazo primeramente, para evitar manchones. Por lo menos esa es la forma en la que yo lo hago. Primero hago el difuminado en el mismo sentido, en la misma dirección en la que hice el trazo, y luego, si necesito reforzar un poco más para darle mayor homogeneidad y oscuridad, cambio la dirección. Es una manera de juntar o combinar ese trazado en varias direcciones para terminar de dar un difuminado homogéneo y liso. Fíjense que, a diferencia de los otros, en el contorno de ese trazo se difumina muchísimo más, y es por eso mismo, como el papel cubre mucha más área, se va a ir difuminando mucho más rápido, de manera más amplia el trazado, así como lo vimos en el punto 4. Acá en el número 5 hago el ejemplo con el difumino, para que vean. En este caso pueden hacerlo de dos formas: difuminar punto por punto, porque esto estamos asumiendo que es una piel porosa, una textura con poros. Entonces pueden ir punto por punto, o también un poco más general, trazando y difuminando de esta forma. A mí no me gusta tanto, porque fíjense que no estamos dando el efecto, o sea, estamos difuminando en sí una base y no estamos difuminando el poro, que es lo que intento mostrarles para que vean. En el difumino vamos difuminando poro por poro para que vean el tipo de textura que nos genera. Fíjense que queda bastante difuminado. Sabemos que hay un poro ahí, pero se difumina mucho. Ese es el efecto que da con el difumino. Ya con el número 6, que vamos a utilizar el pincel de las cerdas completas, fíjense. Acá, como obviamente podemos notarlo, no podemos difuminar poro por poro. Así que el pincel de cerdas completas nos sirve para como que difuminar esa base y mantener esa textura porosa encima. No me difumina el poro en sí, pero sí me da una base con el mismo grafito del trazo. Sirve para darnos esa pequeña base, y luego volvemos a trazar por encima esos poros nuevamente. Para el punto 7, ya va que no me enfoca bien, para el punto 7 vamos a usar el de las cerdas cortas. Y fíjense, acá se va a impregnar un poco más ese grafito, y vemos cómo la textura se mantiene más que en los dos ejemplos anteriores. Se mantiene más o parecido, pero aquí creo que es un poco más notoria en el punto 7, porque con las cerdas cortas lo que hacemos es se realza un poco esa textura, porque se está perforando más el papel con ella, pero se va creando también un fondo difuminado debido al grafito de ese trazo. Ese es el efecto que nos da el pincel de las cerdas cortas. Ahora ya vamos al último, que es el número 8. Vamos a utilizar el papel higiénico nuevamente.
Y para este tipo de textura, esta sería la peor opción. Porque al final, si estamos haciendo una textura porosa, queremos dar una textura porosa, miren el efecto que nos da. Prácticamente nos la borra. Por eso, el papel higiénico no es recomendado para este tipo de textura. Este es el punto 9. Fíjense que tenemos acá, esto es un cabello, por así decirlo, una parte de un cabello, un trozo de cabello. Y vamos con el difumino. El difumino nos va a suavizar bastante ese trazo. Aquí es bueno para que se den cuenta bien el uso del difumino en lo que les venía diciendo al principio, que se usa para áreas pequeñas. Acá, como pueden ver, el difumino va suavizando todas esas líneas, haciendo que el trazo, ese trazo seco, se pierda un poco. Lo que hace es suavizarla. No impregna ni perfora el papel como el pincel, ya que simplemente se encarga de suavizar esa textura. Y a diferencia del papel higiénico, bueno, este no lo hace en áreas pequeñas, en áreas grandes, sino en áreas pequeñas, así como estamos viendo. Y ese es el resultado que vamos obteniendo. Para el punto 10 venimos con el pincel nuevamente, el de cerdas grandes. El de cerdas grandes no, el de cerdas completas. Y fíjense, este no nos favorece mucho porque bueno, en este caso en específico es un trozo de cabello muy pequeño para esta punta de pincel, y nos termina dando un efecto de difuminado muy amplio. Está abarcando demasiada área. Podemos ver que el trazado se mantiene mucho más que en el ejemplo anterior, pero no nos impregna, no nos perfora el grafito sobre el papel, no tanto. Y en el cabello es algo que se necesita más, porque el cabello tiene varias tonalidades un poco más fuertes. Sin embargo, es bueno para darle, supónganse que quieren darle una pequeña base oscura, sirve este tipo de pincel. Vean que en este caso me dio un tono de gris intermedio en esta zona del centro, sin que se eliminara el trazado, así que puede ser práctico para ese caso. Para el caso número 11, creo que es el caso más práctico. Voy a usar este pincel de cerdas cortas, pero ya voy a usar uno de cerdas más pequeñas. Déjenme ver si lo tengo por acá. Tengo acá fíjense que tiene las cerdas más pequeñas, y vean el efecto que da. Impregna muchísimo más, porque como tiene las cerdas cortas, tiene más fuerza de presión. El otro, al tener las cerdas completas, no se puede ejercer la presión correcta y no puedes perforar tanto el papel. Este es muy bueno para la tonalidad, para reforzar la tonalidad y el contraste del cabello, y a mi parecer es de las mejores herramientas para difuminar los hilos de cabello, porque perfora, mantiene el trazo y mejora la tonalidad. Ahí está el efecto que nos da el pincel con las cerdas cortas. Y ya para el número 12, que es el último, vamos a usar nuevamente el papel higiénico. Y bueno, podrán notar que ya por los resultados anteriores, que el papel higiénico no es recomendable, porque abarca un área demasiado grande, y porque además me elimina el trazado, y para el cabello eso nos perjudica, porque el cabello se basa en líneas de trazo, y si las borramos con el papel higiénico, bueno, estamos perdiendo
ese trabajo. Y bueno, en resumen, ese sería el trabajo de cada uno de estos materiales. Y bueno, en resumen, como pueden ver, acá está la tabla completa con los ejemplos. Ya pueden ver en cómo trabaja cada material para difuminar. Ya ustedes tendrán la decisión de elegir el que más les convenga según sea el caso. Pero yo simplemente quise darles un pequeño resumen con varios ejemplos, tanto para una textura lisa, una textura ya más porosa, y con cabello, que son, creo yo, los ejemplos en lo más variables en los que se pueden presentar los casos para difuminar. Así que espero que les haya gustado el video. Pueden comentarme en la caja de comentarios cuál usarían ustedes, qué método les gusta más, cuál creen que es el más práctico. Y bueno, recuerden suscribirse y darle like a este video si les gusta. También activar la campanita de notificaciones, ya que últimamente estoy subiendo videos más constantemente. Y bueno, que disfruten y nos vemos pronto.